es este. Creo que me Es un está peso molecular. compartiendo. Sí, ya vi. Ok. Entonces ahí está la tabla. Entonces tenemos MR, ¿no? Masa relativa. Y quedamos en que era el peso molecular y las proteínas están formadas por N aminoácidos. Entonces, si checamos en las tablas, buscamos el peso molecular de la glicina, pues vamos a encontrar este, ¿no? 75. Entonces, es una forma de utilizar una unidad de peso, específicamente para la proteína, más que para el aminoácido. Finalmente, ustedes van a utilizar el peso molecular del aminoácido cuando estén trabajando, más que MR, pero por la razón de que son proteínas, finalmente lo que se va a ver cuando estos aminoácidos se incorporen a la estructura, pues se maneja este término MR para darle de alguna manera o implantar una costumbre. Pero es el peso molecular. Entonces busquen en las tablas en línea, el peso molecular, les va a dar gramos mol, 75.07 gramos mol, 75. El otro punto es que se maneja kilodaltons en proteínas, en términos de peso. Entonces las proteínas grandes eventualmente tendrán un número de kilodaltons mayor. Y bueno, eso ya lo veríamos más adelante. Y si no, lo tocaríamos por aquí, no recuerdo. Pero sí, en proteínas, el término, la unidad de Dalton, se utiliza. Bien, entonces, por lo mismo, sigue siendo peso molecular. Finalmente sigue siendo la misma unidad que hemos estado manejando. Ok, ¿alguna otra pregunta? Cuando estaba haciendo los dibujitos, o bueno, las estructuras, yo me acordaba que alifático era como de cadena abierta, pero no sé si entonces tengo mal el concepto, porque está la prolina dentro de ese grupo y aunque no se cierra dentro del mismo carbono, tiene una estructura, pues, no sé cómo decirla, cíclica. Circular, sí, cíclica. Sí, es el único aminoácido que tiene esa estructura. Y son de esos aminoácidos interesantes, muy, muy interesantes. Porque se vuelve a unir. Bueno, eso lo vamos a ver. Si mejor lo explico conforme vayamos avanzando, va a aparecer eso. ¿Sí hay otra pregunta? ¿No? ¿Hay otra pregunta de la clase pasada? Ok, la respuesta a esta pregunta va a aparecer más adelante en el tema de hoy. Entonces, bueno, si no hay más, pues bueno, procedemos con el análisis de la tabla. Ok, entonces vamos a tener otra serie de grupos de aminoácidos. Ahora, los miembros de en estos grupos no necesariamente tienen que cumplir estrictamente el término que indica el grupo. Es decir, como comentaba su compañera, alifático se refiere a que tiene cadenas hidrocarbonadas, ¿no? En cierta longitud, ramificadas o no. Pero ciertos aminoácidos no necesariamente van a cumplir ese criterio, pero van a estar incluidos ahí, porque en algún lado tienen que aparecer, literalmente. Entonces son incluidos ahí porque es a lo que más asemejan, pero no cumplen estrictamente con las características de
que indica el término. Entonces, por ejemplo, aquí la glicina no es estrictamente un aminoácido alifático, porque el hidrógeno, pues eventualmente es solamente un átomo, es mucho más pequeño que una cadena hidrocarbonada, pero finalmente está ubicado en la categoría de los aminoácidos no polares alifáticos. De hecho, la glicina es bastante polar, exageradamente polar, pero en algún lado tiene que aparecer. Entonces, esto vamos a tomarlo con pincitas y considerar que la mayoría de los aminoácidos cumplen con ese criterio, pero vamos a tener algunos que no, como es el caso de la glicina. Okay. Y otros, pues sí van a cumplir este criterio en términos generales también. Entonces, vamos a tener variaciones. El siguiente grupo que tenemos es el grupo de los aminoácidos que tienen una cadena lateral R, que es polar y que no está cargada. Es decir, son cadenas laterales que van a interaccionar fácilmente con el agua, con el medio acuoso, y que no van a tener una carga ni positiva ni negativa, van a ser neutros. Y estos aminoácidos son la serina, la treonina, la cisteína, la asparagina y la glutamina. Entonces, las estructuras las vamos a ver más adelante en detalle, pero ahorita podemos adelantar. La serina tiene hidroxilo, la treonina también, la cisteína tiene un grupo sulfidrilo, SH, la asparagina, nitrógeno, al igual que la glutamina. La asparagina tiene un grupo guanidina. Y bueno, son aminoácidos que no se van a cargar, no van a estar cargados, no van a tener ni carga positiva ni carga negativa en el medio. Son aminoácidos neutros que van a interaccionar fácilmente con el agua del medio. La abreviatura y el símbolo, pues bueno, en 3 letras y en una sola letra. Entonces esto hay que aprendérselo lo más posible. No todos... no es fácil aprendérselo todos, pero hagan el intento. Siempre se olvida uno, eso es inevitable. Son 20 y bueno, al menos que estén trabajando constantemente, se aprenderán el nombre, la abreviación y el símbolo del aminoácido. Pero finalmente la memoria puede traicionarlos y pueden tener alguna duda. Entonces, para eso están las tablas. Entonces pueden investigar si tienen alguna duda, sin ningún problema, y checar que el aminoácido que está designado aquí con 3 letras no tiene tanto problema, con una sola letra, con un símbolo. Entonces hay algunos muy sencillos, por ejemplo, la serina, pues es S, la treonina T, la cisteína C, la asparagina es N, eso no es tan fácil, la glutamina es Q, tampoco está fácil, y bueno, es lo mismo para el resto de los aminoácidos. Entonces tenemos el peso molecular o masa relativa, y los valores de pKs. Entonces recuerden que cada uno de estos pKs es una constante de disociación, un logaritmo negativo de esa constante de disociación del ácido, del carboxilo y del grupo amino. Y tenemos un pK del grupo R. Entonces, en este caso tenemos a la cisteína, que al igual que el hidroxilo de la tirosina, es capaz de disociarse en el medio acuoso a un pH, en este caso un poquito más bajo, de 8.18. Entonces puede ionizarse. Pero aquí podría causar un poco de conflicto porque estamos viendo que está en el grupo de los no cargados. Finalmente, si se ioniza, pues tendrá una carga. El hecho es que estos pHs de ionización, 8.18 y acá arriba de 10, difícilmente las proteínas los van a ver en su medio ambiente nativo o natural. Y por lo tanto, pues no son, por esa razón no son considerados estrictamente como aminoácidos cargados, ¿no? Pero tienen un pKa y esto se puede obtener en el laboratorio. Finalmente pueden hacer el experimento de aumentar el pH agregando hidróxido de sodio, como hicieron en el experimento de titulación, ácido base, y podrán observar este tercer pK en el laboratorio, igual con un potenciómetro. Bien, el punto eléctrico, pues bueno, sigue siendo el mismo, alrededor de 5 y 6. El promedio de ambos pKs. Un
poquito diferente con el caso de la cisteína, pero bueno, no varía significativamente. Y el índice de hidropatía, esto es importante. Noten que tienen un símbolo, un signo negativo. Entonces, por lo tanto, estos aminoácidos difícilmente los vamos a encontrar embebidos en membranas o en regiones hidrofóbicas. Entonces, estos son aminoácidos que normalmente vamos a encontrar en la superficie de las proteínas, en la interfase con interacción con el agua, con las moléculas de agua. Ahí los vamos a encontrar estos aminoácidos. Y la cisteína, pues, tiene un índice de hidropatía relativamente alto, entonces te puede estar un poquito más embebido, pero no tanto como los otros, ¿no? Y la presencia en proteínas, la más interesante es la cisteína. Entonces, la cisteína es relativamente escasa, al igual que el triptófano, noten, es 1.4. La cisteína es 1.9, y eso significa que su presencia en proteínas es relativamente baja. Ahora, es relativamente baja en proteínas globulares, y es alta en otro tipo de proteínas, por ejemplo, en las fibrosas, el cabello, las plumas, etc. Perdón. La cisteína está presente en cantidades bestiales, enormes cantidades. Está muy presente en esas proteínas. Entonces, valor cambiaría en ese tipo de proteínas. Pero en proteínas globulares, este aminoácido es poco frecuente. Y eso lo hace también importante para el estudio de las proteínas que tienen esta cisteína, porque es un aminoácido, al igual que el triptófano, el que sea escaso en las proteínas y que el triptófano tenga una propiedad fisicoquímica muy particular, como es la fluorescencia. La cisteína es escaso y tiene una propiedad química particular, que es su alta reactividad, tiene una reactividad química bastante elevada. Entonces, este aminoácido puede reaccionar fácilmente con una gran cantidad de compuestos, con tioles, y agentes reductores y agentes oxidantes, una vez que se reduce. Y de esta manera se pueden formar se puede derivatizar la cisteína, es decir, se le puede pegar moléculas o grupos químicos a este aminoácido, o bien se puede llevar a cabo el intercruzamiento con otras, en la misma cadena de aminoácidos, en el mismo polipéptido, o bien con otras cadenas de aminoácidos, con otros polipéptidos o con otras proteínas en casos extremos. Pero la cisteína tiene esa propiedad de ser altamente reactiva. Si ustedes colocan en un tubo de ensayo una serie de proteínas y no colocan un reactivo que evite que se formen estas interacciones, estas reacciones químicas entre cisteínas, lo que al final vamos a encontrar es un apelmazamiento o agregación de las proteínas, porque se empiezan a agregar y formar puentes que llamamos disulfuro. Y entonces, comúnmente, cuando se estudian proteínas, lo que se tiene que agregar en estas soluciones son agentes reductores para evitar que las proteínas se asocien y formen estos enlaces covalentes entre sí. Porque al final lo que nos interesa es tener la proteína libre, sola y funcional. Pero pueden establecer ensayos para llevar a cabo lo contrario, que en dado caso es lo que se buscaría en ciertos experimentos, que reaccionen con ciertos reactivos, incluso reactivos fluorescentes. Ustedes pueden marcar su proteína con una molécula fluorescente y podrían ver a la proteína que tiene la cisteína, pues con los ojos desnudos, literalmente. Simplemente podrían ver su proteína por la luz que emite cuando está marcada la cisteína. Lo mismo ocurre con otros, por ejemplo, la histidina. También hay reactivos que marcan la histidina. Y también son fluoróforos, algunos de ellos. Y ustedes pueden ver a estas proteínas florecer, pero ustedes le pegan el reactivo, la molécula fluorescente. Entonces son ensayos muy interesantes, muy bonitos,
porque además te dice muchas cosas en términos funcionales. Pero bueno, estas son cosas que uno podría hacer considerando la presencia o no de ciertas proteínas en determinadas regiones de su proteína. Ok, entonces tenemos esta característica con la cisteína y tenemos otro grupo de aminoácidos que son los cargados positivamente. Entonces estos aminoácidos, como el nombre indica, tendrán una carga positiva en su cadena lateral R. Estos son tres, no son muchos, la lisina, histidina y la arginina. Son tres aminoácidos que pueden estar, que pueden tener esa carga. Pero ojo, también hay que considerar que esas cargas aparecen a determinados pHs. Si uno analiza el punto pK del grupo lateral R, en este caso de la cadena donde vamos a tener la carga positiva, noten que solamente la histidina es la que presenta un pK cercano al pH en el cual se desenvuelven generalmente las proteínas, que es de 7, alrededor de 7. Y las otras dos tienen su pK bastante arriba. En el caso de la lisina 1053, en el caso de la arginina 1248. Entonces estos pHs difícilmente se van a alcanzar en las células. Y por lo tanto este pK no suele ser tan importante para la lisina y la arginina, pero sí es importante para la histidina, porque esto nos indica que en condiciones de funcionamiento normal en una célula, la histidina sí puede estar fluctuando en estados iónicos, en dos estados iónicos diferentes, en asociado y disociado. Asociado con el protón, es decir, con carga positiva, o bien que el protón se disocie y quede con carga neutra. Entonces, si tiene carga neutra y puede tener una carga positiva, todos estos aminoácidos tendrían per se que estar también en la interfase de las proteínas, es decir, interaccionando con las moléculas de agua. Y la histidina, por el carácter de ser un aminoácido que puede estar fluctuando en dos estados de protonación, generalmente lo vamos a encontrar en los sitios activos de las proteínas, en las regiones donde se lleva a cabo la catálisis. Entonces, en esos lugares es muy frecuente que encontremos a las histidinas. Y la arginina es un aminoácido muy interesante porque es un aminoácido que tiene una cadena lateral R bastante larga, y es muy flexible. Y bueno, eso añadido a su estado de protonación puede participar también en interacciones en los sitios activos de las enzimas. Entonces sirve para unir moléculas, interaccionar con los sustratos o diversos ligandos. Entonces, todos estos aminoácidos, los tres, muy probablemente los van a encontrar en los sitios activos de las proteínas. Entonces, cuando vean ya en bioquímica, todos me parecen, el metabolismo y algunas de sus enzimas, nosotros vamos a ver glicólisis, pero no lo vamos a... La parte interesante, más interesante es el resto del metabolismo, es mucho más grande. La glicólisis es la parte central. Es interesante, pero en términos de sitios activos, etcétera, otras vías metabólicas presentan ciertas características que lo hacen más interesante. Y ahí vamos a ver estos aminoácidos presentes en los sitios activos de esas enzimas. El punto isoeléctrico, pues bueno, aquí cambia significativamente. Entonces, si normalmente teníamos un punto isoeléctrico de entre 5 y 6, este tercer grupo ionizable lleva a aumentar el punto isoeléctrico del aminoácido. Entonces, noten que pasa de 5 o 6 a
7.59, en el caso de la histidina, 9.74 y de 76, o sea, aumenta el punto isoeléctrico. Por lo tanto, la presencia de estos aminoácidos en una proteína afecta considerablemente el punto isoeléctrico de la proteína. Entonces, pues, si podemos tener un punto isoeléctrico para un aminoácido, podemos en conjunto tener un punto isoeléctrico para una proteína en términos globales, ¿no? Vamos a tener múltiples aminoácidos y cada uno va a contribuir en el punto isoeléctrico de la proteína y se puede calcular el punto isoeléctrico. Por ahí tenemos herramientas en línea que se pueden utilizar para calcular este punto isoeléctrico. Se puede hacer a mano, considerando los puntos isoeléctricos de cada uno de los aminoácidos, y finalmente se puede obtener a mano un punto isoeléctrico. Pero ya existen herramientas en línea que te manejan, por ejemplo, quizás no hay tanto problema manejar un péptido de 10, 15 aminoácidos, pero sí hay mucho problema, a mano, claro, manejarlo a mano, pues hay mucho problema cuando trabajamos con proteínas de 500 o 1000 aminoácidos. Contar eso a mano, pues es bastante complicado. Entonces hay softwares que ayudan en este análisis y te dan en 2-3 segundos el resultado que tú estás o el dato que estás buscando. Ok, entonces estos aminoácidos afectan significativamente el punto isoeléctrico de las proteínas. Lo que hacen es elevar el punto isoeléctrico. El índice de hidropatía, pues noten que es bastante negativo. ¿Sí? Perdón, pero en el punto isoeléctrico justo me estaba fijando en eso y por ejemplo en la cisteína lo reduce y también en el aspartato y en el glutamato. Tiene que ver con que están cargadas, o sea que una no tiene, o sea, carga y las otras están cargadas negativamente. O porque sí, como se dice en el que está cargado positivamente, aumenta, ¿no? Con el PKR del grupo Sí. radical. Pero en los otros casos disminuye. Sí, ahora sí notamos. Si notamos un poquito, el pK2 de la tirosina es de 9 a 11 comparado con el resto de los aminoácidos. El pK2 es relativamente bajo. Entonces, el tercer pK pues conduce a una disminución pues no tan grande en el punto isoeléctrico. En el caso de... ¿sí? Aumenta, ¿no? En la tirosina, porque debe ser 5.65. Que se suma, ¿no? Se suma el PK1 más el 5.66. PK2 entre los. Sí, no es significativo. No cambia, aquí no hay, las variaciones no, en términos de puntos eléctricos, aquí tenemos 2 dígitos, pero créanme, el tercer dígito, bueno, el segundo dígito es difícil de controlar en términos de pH. Las variaciones son, ya en términos reales, en el laboratorio, son mayores. A menos que tengas un sistema súper amortiguado, podrás controlar ese número, pero es bastante raro poder controlar ese número. Entonces, este 6, tómenlo con pinzas. Recuerden que es un sistema, el pH finalmente es una forma de representar matemáticamente la concentración de protones. Entonces, y es el logaritmo negativo. Entonces, en términos de logaritmos, las variaciones, pues son ya a ese nivel, o sea, más hacia la derecha, una pequeña variación es enorme en realidad, una variación enorme. Y por lo tanto, ese número suele moverse dramáticamente, el último. Ya lo verán cuando estén en los laboratorios, que ese número suele no ser tan estable en sus soluciones. El segundo
lo es un poquito más, es un poquito más estable, pero el segundo no lo es tanto. Entonces, en la comparación está bien que veamos esas diferencias, pero en términos reales no es tan, no es tan notorio, no es tan significativo. En el caso de la histidina, en este caso sí es significativo. Ahora, algo que no he mencionado y que quizás finalmente nos va a indicar que todo esto no tiene tanto sentido discutirlo, es que cuando se forma el enlace peptídico, el carboxilo y el amino de cada aminoácido se pierden. Ya no tienes carboxilo libre ni aminoácido, ni el amino libre. Y solamente te va a quedar el PK de la cadena lateral R. Entonces, al final, este punto isoeléctrico que tienes aquí, en la proteína no lo vas a ver. O sea, no existe. Lo que va a contar es el punto isoeléctrico que se obtiene por todas las cadenas laterales R de todos los aminoácidos que están cargados positivo o negativamente. Pero estos desaparecen, salvo en el primer aminoácido y en el último, que va a tener el carboxilo y el amino libre respectivamente. Pero estos ya no cuentan, estos desaparecen. Y para el punto isoeléctrico de la proteína, los únicos que cuentan son estos. ¿De acuerdo? Esos son los puntos isoeléctricos los pKs que cuentan para el punto isoeléctrico. Entonces, este 7.59, que ahorita podríamos decir, lo bajó, en términos reales en la proteína no tiene sentido, no importa, porque no están libres del amino ni el carboxilo. Pero finalmente tenemos una tabla en donde colocamos los pKs y el punto isoeléctrico del aminoácido. Ahora, si tú quieres hacer una titulación de un aminoácido, agregando una base, como hidróxido de sodio, hidróxido de potasio, tú vas a observar este punto isoeléctrico. Entonces, para un experimento, una práctica de laboratorio, tú sí podrías ver este punto isoeléctrico para el aminoácido libre, ojo, para el aminoácido libre, pero no para la proteína. Para la proteína vamos a tener otro punto isoeléctrico. Y sí, la histidina y la arginina tendrán mucho que ver en ese punto isoeléctrico de la proteína. Bien, no sé si contesté tu pregunta. Pues más bien quería saber de qué dependía que subía o bajaba el punto eléctrico. Sí, pues de los pKs de las cadenas laterales R. Ajá, pero le comentaba, ¿no? Que en unos sube y en otros baja y no entendía cómo por qué. Sí, bueno, más adelante vamos a hacer un ejercicio y vamos a ver cómo cambia eso, el punto isoeléctrico. Lo otro es que lo vamos a hacer muy fácil con los softwares. Entonces, esto me recuerda, por ejemplo, las regresiones lineales que se hacen. Si ustedes hubiesen tomado clases en los ochentas, y por los setentas, habían tenido que hacer las regresiones lineales a mano y es un proceso estadístico bastante relativamente complejo, complicado y largo, muy largo. Pero con la aparición de las calculadoras científicas y ya más actualmente los softwares de matemáticos, este proceso se hace en segundos. Entonces, toda la parte de la enseñanza de cómo se obtiene la regresión lineal en términos estadísticos, paso a paso, pues cómo se manejan los números, finalmente ya se perdió, ya poca gente sabe cómo se hace. Poca gente lo ha hecho. Quienes lo hacen generalmente son los
los investigadores o los profesores muy viejitos. Una vez en una universidad donde trabajé, llegaron de intercambio un par de alumnos de Tabasco y trabajando con proteínas, hicimos una práctica, una curva estándar para determinar concentración de proteínas y tenía que hacer una regresión lineal. Y los dejé toda la mañana y me daba vueltas cada media hora para ver cómo iban. Y no terminaban, regresaba y no terminaban, regresaba y no terminaban, les pasaron como 3, 4 horas. Y al final me pregunté qué estaban haciendo, por qué no calculaban la regresión lineal, porque me decían que sí, que sabían hacerlo, lo habían hecho en clase. Y jamás se me ocurrió ver sus cuadernos y preguntar exactamente cómo lo estaban haciendo hasta después de 4 horas. Y vi todo lo que les estoy comentando, todo el procedimiento así bien bonito de cómo se saca una regresión lineal en términos estadísticos. Bien bonito, lo estaban haciendo, pero era súper tardado. Y les tuve que enseñar a hacer regresiones lineales con la calculadora científica, y eso se hace en 2, 3 minutos a lo mucho. Pero bueno, gastamos 4 horas del día en una regresión lineal que se puede hacer en calculadora en 2, 3 días. Entonces aquí es algo parecido. Entonces tú puedes tener una proteína de 1000 aminoácidos o 2000 aminoácidos, o en el mejor de los casos 500 de los aminoácidos. Entonces trabajar con cada uno de los aminoácidos, ubicarlos y ponerle ahí su PK no es difícil, pero es muy tardado. Desde luego, si tienes el tiempo, pues, y las ganas, pues lo podremos hacer. Pero ya existe la manera de calcularlo de una manera rápida y precisa. Además, porque cuando haces las cosas manuales, probablemente en algún punto puedes tener algún error. Entonces lo tendrías que hacer siempre por triplicado para ver si las 3 veces que lo hiciste estaban bien, ¿no? Y entonces, eso es para asegurarte que el resultado esté bien. Y eso adiciona complejidad a tus cálculos, ¿no? Y lo otro, pues, es por el uso de softwares. ¿Qué recomiendo yo? Usen softwares y utilicen la calculadora científica. Sobre todo la calculadora científica. O sea, sí tiene mucho sentido y ahorra mucho tiempo. Pero seguro que muchas de esas personas que aprendieron a hacer estos procedimientos a ese nivel, actualmente ya con el nivel que ustedes tienen, no tiene tanto sentido. O sea, perdieron tiempo en aprender algo que no están usando. Porque ya está sobrepasado, ¿no? Ya está sobrepasado eso. Ya no se hacen así las cosas. El ejemplo de los alumnos de intercambio, ya no se hacen así las cosas. Pero lo podemos hacer por simple curiosidad, en un partido pequeño también, digo, si eso es el caso. Bien. Ok. En cuanto a la numeración de los carbonos, eso ya lo habíamos visto en química. Y bueno, tenemos aminoácidos que tienen una cadena lateral relativamente alta, perdón, larga. Y bueno, en estos casos sí conviene designar el número del aminoácido. Entonces, el carbono alfa, en términos reales, en términos de la yupa, que es el carbono 2, recuerden esto. Entonces, el carbono 1 es el carbono carboxilo, y de ahí hacia adelante, el 2 es el alfa, el 3 es el beta, y así, 4 el gamma, el 5 el delta, el 6 el epsilon. Pero generalmente, muy comúnmente también se usa
se usan las letras griegas. Entonces se denomina el carbono alfa, como iniciamos esta parte del curso de los aminoácidos. No decimos el carbono 2 del aminoácido. No, eso puedes hacerlo y estarías bien, pero no es la costumbre. Generalmente es el carbono alfa. Y de ahí, pues, el beta, el gamma, el delta y el épsilon. Y lo mismo es para, por ejemplo, los ácidos grasos. Se utiliza también la misma nomenclatura, alfa, beta, gamma. Y de ahí surge el nombre de la vía metabólica de la beta reducción y la beta oxidación, porque se refiere a que en este carbono, el beta, es donde va a ocurrir el rompimiento de la cadena o bien la formación del enlace, de un enlace covalente, ¿no? Entonces, la denominación de la IUPAC aquí es secundaria hasta cierto punto y se prefiere la nomenclatura con letras griegas: alfa, beta, gamma, delta, épsilon. Sobre todo con aminoácidos relativamente que tienen cadena lateral relativamente larga, como es la lisina. Entonces, esta es su cadena lateral, ¿no? Es una cadena lateral grande, muy voluminosa y además altamente flexible, muy flexible, porque es una cadena pues, prácticamente lineal, no es ramificada. Entonces, tiene un megabrazote y al final del brazo tiene una carga positiva. Entonces, esto es la relación interesante del aminoácido lisina. Pero bueno, aquí el punto es la denominación del tipo de carbono, de los carbonos. Ok, bien, en términos de configuración, la clasificación, la habíamos visto, es L para los aminoácidos, y eso significa que desvían la luz polarizada hacia la izquierda. La nomenclatura en realidad está basada en este compuesto, el gliceraldehído, que presenta también actividad óptica. Entonces noten que tenemos un carbono central, tenemos unidos a este carbono central 4 sustituyentes que son diferentes. Entonces esa es la lógica en estos compuestos que son que tienen actividad óptica o que son quirales. Entonces tenemos aquí el aldehído, el hidroxilo, el alcohol, el OH con un carbono y el hidrógeno. Todos son diferentes. Entonces, pues, debe presentar actividad óptica, ¿no? Y las líneas, los triangulitos alargados, llenos, significa que esos sustituyentes se están viendo hacia nosotros, hacia ustedes. Y los triangulitos que están cortados están viendo hacia atrás. Entonces, tenemos un plano, el plano central donde está el carbono, y los sustituyentes con triangulito relleno están viendo hacia nosotros. O sea, como si tuvieran dos brazos viendo hacia nosotros. Y los otros grupos con los triangulitos cortados están viendo hacia atrás del plano. Entonces, esto es lo que le proporciona la actividad óptica. Entonces, lo mismo se sigue, el mismo criterio se sigue con el caso del L-gliceraldehído. Entonces, noten que tenemos el mismo plano, pero la posición de los sustituyentes cambia. Entonces, el hidrógeno está a la derecha y el hidroxilo está a la izquierda. Entonces, son imágenes especulares en el espejo, como si fueran las manos, ¿no?
y no son superponibles. Si ustedes quieren sobreponerlos, no se pueden sobreponer estas estructuras. Por lo tanto, estas van a formar, bueno, el gliceraldino no forma cristales, pero en el caso de la alanina que está abajo, que el aminoácido formaría cristales de un tipo, la D-alanina de un tipo y la L-alanina de otro tipo. Los cristales diferentes, pero en términos químicos serían exactamente iguales. En términos biológicos, en términos funcionales, ya en biología, son diferentes. Un químico orgánico podría sintetizar la D-alanina y la L-alanina con un proceso de síntesis establecido, alguna técnica, y obtendría una mezcla racémica. Pero eventualmente tendría que separar esos aminoácidos para poder utilizarlos de alguna manera, ¿no? Porque sería una mezcla racémica. Y en el caso de la naturaleza, pues esto no ocurre, nunca va a ocurrir. No se va a sintetizar la D-alanina cuando se está sintetizando la L-alanina. Esto no ocurre, porque la configuración tridimensional es diferente. Entonces, la adición de los grupos durante la síntesis se lleva a cabo en forma estereoespecífica, literalmente. O sea, en una posición en el espacio determinado. O sea, no te va a colocar que tenga que colocarte en la parte derecha y cometer un error colocándotela en la parte izquierda. Eso no va a ocurrir, en la naturaleza no ocurre. Es estereoespecífica y por lo tanto es estereoselectiva. Ok, entonces es estereoespecífica y pues estereoselectiva. Tenemos tenemos esta propiedad, ¿no? En la naturaleza. Es estereoespecífica y por lo tanto estereoselectiva. Todo es estereoespecífico y todo es ¿qué? Estereoselectivo. Estereoespecífico y estereoselectivo. Sin lugar a dudas. Ok, entonces, la clasificación de los aminoácidos de acuerdo a la cadena lateral R. Entonces, vamos a pasar a ver cada uno de los aminoácidos. Y bueno, aquí describe lo que comentaba al principio. Recuerden, esto es parte, sí, es parte de su tarea. O sea, está basado en similitudes. No son exactamente igual. Similitudes en sus propiedades físico-químicas de las cadenas laterales R, porque recuerden que tenemos el carbono alfa, que es central, los sustituyentes que son los mismos, el carboxilo y el amino, y la cadena lateral R, estos los grupos R laterales son diferentes, pero los grupos son relativamente similares. Ok, entonces en algunos toman en cuenta la polaridad, si interaccionaron o no con el agua, y otros, como comentaban, no se ajustan perfectamente al criterio de la similitud en propiedades, como son, ya había comentado sobre la glicina. Pues tenemos más, la histidina y la cisteína, también no casan exactamente con el criterio de que sean estrictamente similares a los aminoácidos del grupo. O sea, se ajustan perfectamente. Tienen cierto grado de similitud, sí, pero no se ajustan perfectamente al grupo. Y como dice aquí, en este sentido es subjetivo hasta cierto punto. O sea, es subjetivo, o sea, no es estricto. En términos físico-químicos no es estricto, es subjetivo. Ok, entonces, eso es subjetivo, más que absoluto. Ok, bueno, vamos a pasar.
analizar los aminoácidos, ya habiendo considerado este hecho de que algunos no necesariamente se ajustan a este criterio de la similitud en propiedades físico-químicas. Estamos al grupo de los aminoácidos no polares, alifáticos. Se recuerden, estos van a funcionar como si fueran alcanos, no van a interaccionar con el agua y van a tener un fuerte carácter no polar. Y si analizamos la parte sombreada, ustedes verán que se cumple prácticamente este criterio de que no hay grupos polares o átomos polares. Entonces, toda la cadena lateral R está formada por carbono e hidrógeno, excepto con la metionina que tiene el azufre. Pero esta presencia del azufre no afecta significativamente la polaridad del aminoácido metionina. O sea, no la hace más polar por alguna razón. Y el resto, pues bueno, ustedes verán que son lineales, como en el caso de la isoleucina. Es ramificado. La isoleucina tiene un grupo metilo en el carbono beta o carbono 2, carbono 3. Y la leucina está ramificada. Tenemos en el carbono 4 un grupo metilo o carbono delta. Entonces, noten que la leucina y la isoleucina son relativamente similares. ¿Por qué? Porque el grupo metilo simplemente se mueve de posición. Entonces, se mueve del carbono 4 al carbono ¿qué? El carbono 3. Entonces, esa es la razón de por qué el término isoleucina. Es prácticamente idéntico, solamente cambia la posición del carbono, del grupo metilo. Pero esto puede tener ciertas implicaciones funcionales. Ahora, siendo similares y al mismo tiempo relativamente diferentes, cuando ocurren mutaciones, se mete una leucina o una isoleucina, viceversa, la proteína puede soportar esa mutación. Y si ustedes quieren hacer mutaciones en el laboratorio, tienen que considerar ese tipo de criterios. Es decir, si ustedes quieren poner en un lugar algo similar, pues tendrán que colocar un aminoácido del mismo grupo, ¿no? Y tendrán que escoger cuál de ellos sería el adecuado. Entonces, si quieren cambiar una alanina, tendrán que poner algo parecido a la alanina. O sea, puede ser una valina, una isoleucina. Valina a lo mejor sería lo más conveniente. Y de esta manera ustedes pueden llevar a cabo sus mutaciones. Entonces es una manera de hacerlo. La otra es que las mutaciones, la naturaleza ya las hizo, lo está haciendo. Lo único que uno tiene que hacer es buscar cuáles son las mutaciones más frecuentes. O bien de las proteínas también forman familias. De todas las familias de proteínas, checan cuáles son los aminoácidos que son relativamente diferentes en ciertas regiones y ustedes utilizan ese criterio para hacer ¿qué? La mutación. Ya no tienen que pensar qué aminoácido poner. La naturaleza ya hizo el trabajo y le salió bien. Entonces ya no tienen que hacer ese trabajo de pensar. ¿Sí me explico? Y este punto es muy importante cuando quieren hacer mutaciones. Se preguntan, ¿qué aminoácido le pongo? ¿No? Pues, ¿qué aminoácido le cambio? Cambio este aminoácido. Entonces se ponen a pensar en ellos, rompen la cabeza y al final se dan cuenta que la naturaleza ya hizo ese trabajo y le salió bien. Entonces lo único que tienen que hacer es checar de las secuencias de aminoácidos cuál es el cambio más común y eso es lo que tienen que hacer, ¿no? Bien. Entonces tenemos la valina. La valina, noten, es muy parecido a la leucina, solamente que se le acortó, ¿qué? Un átomo de carbono. Es exageradamente parecido. Es más corta, bracitos cortos. La leucina, brazo largo. Entonces, bueno, aquí tenemos ya otro criterio de similitud. Ahora, la isoleucina también es muy parecida a la valina,
solo que uno de estos bracitos lo tiene más largo, ¿no? Carbono extra. Entonces, son aminoácidos extremadamente parecidos, la valina, la leucina y la isoleucina. Bien, la prolina, como comentaba por ahí su compañera, pues tiene un asa, es en realidad un asa, es como una taza. Entonces tenemos, son 3 carbonos, la cadena lateral R, y se une al aminoácido, al grupo amino del aminoácido. Entonces, aquí lo interesante es que si la cadena polipeptídica tiene flexibilidad, el que tú le pongas un enlace covalente al grupo amino con el carbono alfa, sujetas, lo que estás haciendo es impedir el movimiento. Entonces, y además pues, está en forma de U, literalmente en forma de U. Entonces, la prolina generalmente la vamos a encontrar en la cadena polipeptídica en donde se requiera un giro en U, o sea, una vuelta en U, como en las avenidas. Entonces, tú tienes la cadena polipeptídica, vas sobre ella y de repente se tiene que dar la vuelta, por lo que sea, ¿no? Entonces, en esa vuelta vamos a tener ¿qué? Vamos a tener presente siempre ¿a qué? ¿A quién? A la prolina. Entonces, las vueltas en U, literalmente como en las calles, en las avenidas, quien te indica que hay una vuelta en U es una ¿qué? Es una prolina. Entonces, las prolinas las vamos a tener en las vueltas en U, literalmente. El problema es que tenemos la isomerización de prolina. La prolina puede estar en la posición cis o en la posición trans. Entonces, esa cita que ustedes ven aquí puede estar chueca o puede estar a derecha. Es decir, puede estar cruzando el plano, en extremos, o bien del mismo lado. Entonces, puede estar en cis o puede estar en trans. Y como es un enlace covalente y es una posición tridimensional determinada, esta posición cis o trans suele ser un paso limitante en el plegamiento de la proteína, en la adquisición de la estructura tridimensional de la proteína, ¿no? Entonces suele ser problemático en el proceso de plegamiento y por lo tanto le lleva tiempo a la proteína cuando tiene estas prolinas plegarse y requieren de ayuda. Entonces como sus bracitos eh, lo ponen se lo ponen en la cintura, pero ¿qué pasa si tienen una dislocación de hombro? ¿Sí saben qué es una dislocación del hombro? ¿Todos? ¿Sí? ¿Sí? Efraín, ¿qué es una dislocación? Cuando se te suelta un hueso, ¿no? De Ajá. la articulación. Sí, entonces, eso es exactamente lo que le pasa al ser humano con la dislocación del hombro. Tú paras a la persona, está completito, tiene los 2 pies, la cabeza, el torso, los brazos, las manos, todo está completito. Pero si lo pones a trabajar, utilizando las manos, ¿va a poder trabajar? ¿Sí o no, Efraín? ¿Eh? No, ¿verdad? No, Pero lo que vemos es lo que importa. Y lo que vemos es que está completo y está bien. Pero en términos funcionales, no funciona, no trabaja. Entonces las proteínas son exactamente lo mismo. Se puede ver bien, o sea, tú puedes ver tu proteína bien y tiene todas las propiedades físicas y químicas, en términos estructurales que debe tener tu proteína. Pero si esta prolina está en una posición diferente, cis o trans, lo que sea, no trabaja.
no trabaja tu proteína y tú tienes ahí a tu proteína, etcétera. No va a ocurrir, seguro. No creo que vayan a trabajar con algo así. Pero bueno. Profe, o sea, con un solo aminoácido que tenga mal de, digamos, un polipéptido de 1.000 o 500 aminoácidos, ya no va a funcionar la proteína. Eh, depende de la mutación, de qué tan grave es la mutación. Entonces, como comentaba, aquí tenemos varios que son similares, entonces puede soportar la mutación, ¿no? Puede funcionar. Pero en el caso de la prolina, de la isomerización de prolina, el efecto puede ser bastante grave. Es decir, si tú le cambias la prolina y le pones a otro, pues pierdes la vuelta en uno, y es como en la avenida, pues te sigues, te vas derecho. No hay nada que te indique que te des la vuelta. Y en el caso de la isomerización, pues te das la vuelta, pero pues a lo mejor no, pues no es funcional simplemente, como en el brazo. Entonces, tiene que llegar alguien, igual como el quiropráctico, que te reacomode el hombro y te deje listo para trabajar. Y entonces ya te alivias, ¿no? El dolor. Y eso de hecho lo que iba a preguntar, si hay sistemas que arreglen aminoácidos que hayan Sí, fallado o tengan una mutación. correcto, sí hay sistemas que arreglen los aminoácidos. Entonces, en el caso de la prolina, tenemos enzimas que detectan que está mal, la prolina, tiene la conformación no adecuada, cis-o-trans, y como pues es el quiropráctico, lo agarra y te lo coloca correctamente, le cambia la posición. Entonces, estas enzimas son enzimas, de luego, quienes identifican eh, estos problemas estructurales, y son minúsculos, son sutiles, son súper, súper, súper sutiles. Este tipo de daño casi no lo podrías notar, pero las enzimas lo detectan. Si algo le falla a esta proteína, este hombre, tiene dislocado el hombro, en este caso, tiene la prolina en diferente posición, y lo toma y lo reacomoda. Y entonces se recupera la proteína, y entonces ya puedes llevar a cabo el trabajo para el que fue sintetizado. Entonces, las proteínas dañadas, si ya están muy dañadas, o sea, porque todo se daña químicamente por diversos factores, o sea, químicos, biológicos, mecánicos, por la luz solar, etc. Si están muy dañadas, se marcan para ser destruidas. Pero si no están tan dañadas, pues ya lo mandan al hospital o a la enfermería, literalmente, lo curan, le ponen lo que tengan que ponerle, o le quitan lo que tengan que quitarle, le reacomodan lo que tengan que reacomodarlo, y lo dejan listo para el trabajo, lo regresan a trabajar, ¿no? Y claro, en todo esto está involucrado una serie de sistemas que identifican esas proteínas dañadas. De tal forma que tú tienes siempre en tus células las proteínas que deben de estar y trabajando con la eficiencia que deben de trabajar. Entonces, el sistema es mucho, mucho, mucho más complicado de lo que parece. Y el control que se tiene sobre la calidad de proteína es impresionantemente grande, es estricto, muy, muy estricto. O sea, la complejidad que hablábamos de la vida es increíblemente alto. Igual yo me lo estoy imaginando de alguna manera, y es alto, pero es mucho, mucho, mucho más alto en complejidad de lo que me estoy imaginando, yo como persona, ¿no? Es mucho más complejo todavía. Y eso es lo interesante de los sistemas biológicos y del mantenimiento del orden, y de la complejidad. Un orden complejo, muy elevado, y una complejidad impresionantemente alta. Pero bueno, y a este nivel de somerización de prolina estamos hablando. Y hay otros daños que pueden tener en términos estructurales, y que existen los sistemas enzimáticos para reconocer el daño y recuperar las proteínas. Pero ya cuando no sirve, pues bueno, ya la proteína va y se destruye. Eso sí, tenemos
los sistemas lisosomales en donde se liberan proteasas y pues se hacen pomada, las proteínas, se recuperan los aminoácidos y estos son reutilizados para nuevas proteínas. Y claro, al final los daños se acumulan gradualmente y es lo que mucha gente piensa que es la causa del envejecimiento. Entonces, nuestras estructuras se dañan, se acumulan los defectos, el sistema ya no es capaz de recuperarlos, se van acumulando y envejecemos. Y en algún momento, pues deja de funcionar el sistema en algún punto y pues ocurre la pérdida del control del metabolismo, etcétera, etcétera, y ocurre la muerte, ¿no? La muerte celular, la muerte del tejido, la muerte del organismo. Sí, o bien se pueden desarrollar enfermedades en la vejez, cuando se acumulan tantos defectos, las proteínas empiezan a agregarse y empieza el desarrollo de enfermedades de la vejez como las Alzheimer, Huntington, Parkinson, en donde ciertas estructuras celulares, moleculares ya no funcionan como deben, se pierde el control y entonces las señales no llegan donde tienen que llegar o un proceso no se lleva a cabo como debe llevarse y entonces empezamos a observar estos signos y síntomas de enfermedades de la vejez, demencia senil, movimiento involuntario, pérdida de la memoria, pérdida de la locomoción, pérdida de la posición erguida. Por ejemplo, pasa mucho con los ancianos, están parados y de repente se caen, pum, de frente. Y no saben por qué. Eso es muy frecuente con ancianos. Y en casos más graves, pues bueno, tenemos que no pueden ni caminar, ¿no? Pero es muy frecuente que un anciano esté parado, por ejemplo, en la ventanita, y de repente, pum, se va de bruces hacia adelante y se rompe literalmente. Y bueno, ya regresan a la casa con la nariz rota, etcétera. Pero bueno, esto sucede por la acumulación de este daño. Y hay diferentes tipos de daño. Por ejemplo, el más común que se relaciona con la vejez es el daño oxidativo, ¿no? El daño que ocasiona los agentes oxidantes. Entonces, si ustedes analizan proteínas, si quieren analizar la vejez, estudiar la vejez, estudian la presencia de grupos carbonilos en proteínas y determinan el grado de cuántos grupos carbonilos tienen. Comparan y van a encontrar que las células viejas tienen más carbonilos que las que son nuevas. Y es de esta manera como se mide la vejez en ciertos organismos, porque por ejemplo en el gusano C. elegans, que tiene tiempos de vida muy corto, es como se mide el tiempo de vida de este bichito. Y a veces prueban algún compuesto para ver qué tanto se extiende el tiempo de vida y pues se extiende minutos, ¿no? O quizás una o 2 horas. Y bueno, ya podrán encontrar ahí, ¿no? Algunos fármacos, moléculas que podrían utilizarse para alargar la vida, entre comillas. Bien. Así es esto. Y bueno, tenemos a la alanina con un grupo metilo, solamente es uno de los aminoácidos también más pequeños, la alanina. Es interesante, y es hidrofóbico. Y bueno, también tienen, a diferencia de la prolina, la valina, la isoleucina, etcétera, se tiene una gran movilidad, al igual que la glicina, pero la glicina se lo gana desde luego. Entonces, la alanina es un aminoácido hidrofóbico.
con cierto grado de hidrofobicidad, ¿no? Bien, ok, entonces pasamos a los aminoácidos aromáticos, si no hay más preguntas del grupo anterior. Bien, entonces son aromáticos, ¿por qué? Porque tienen el grupo fenol, perdón, el benceno en su estructura. Entonces, como comentábamos ayer, entonces esta parte estructural de la fenilalanina es el tolueno. Pero noten, si estuviese nada más o sea, por el término fenilalanina, es la lanina, que sería el grupo metilo. El grupo metilo se le pega un benceno, ¿no? Entonces, es la razón del por qué se llama fenilalanina. Y en la tirosina tenemos la adición de un grupo hidroxilo en la posición para. En la posición para tenemos un grupo hidroxilo y esto hace que la tirosina que sea hidrofóbica, pero no tanto como la fenilalanina. Entonces, si vemos cuál es cuánto puede solubilizar de fenilalanina y de tirosina en agua, desde luego, puede solubilizar mucho más tirosina que fenilalanina. Es mucho más soluble. La fenilalanina es extremadamente hidrofóbica y es difícil solubilizarla en agua. Tener una solución de fenilalanina es bien difícil, pero tirosina es mucho más fácil por la presencia del hidroxilo. Entonces, el hidroxilo va a formar puentes de hidrógeno con el agua y esto facilitará la solubilización del aminoácido. Pero sigue teniendo ciertas propiedades que la fenilalanina por la presencia del benceno. El triptófano, pues ese es el anillo, el doble anillo, es el indol. El benceno está al final. Tenemos un grupo amino en el primer anillo. Tenemos doble presencia de dobles ligaduras. Y el sistema resonante, porque este grupo amino que está acá tiene un par de electrones libres dentro del anillo y que entran en resonancia con todo el sistema. Entonces, es un doble sistema resonante, como cuál, el naftaleno que vimos, ¿no? Después del benceno sigue el naftaleno. Y sí, sería como el naftaleno, pero no es exactamente como el naftaleno, ¿no? Por el grupo amino. Pero esto es un doble sistema resonante. Es una molécula voluminosa y comparada con la tirosina es menos soluble en agua. Pero lo interesante de estos aminoácidos es que por presentar esa resonancia, tiene esta peculiaridad de absorber la luz. Generalmente se utiliza la absorbencia a 280 nanómetros, a esta longitud de onda, para determinar la concentración de proteínas. Entonces, si notan, a 280 nanómetros tenemos cierto grado de intensidad de absorbencia. La que menos absorbe de los tres es la fenilalanina. Entonces aquí tenemos la línea en azul. Es la misma cantidad de cada uno de los aminoácidos. Tenemos la longitud de onda abajo, en nanómetros. Y tenemos la absorbencia de luz en unidades arbitrarias. Unidades de absorbencia, me parece. Ok. Entonces noten que la fenilalanina, pues prácticamente no absorbe a 280, absorbe muy poco, no es significativo. La tirosina sí absorbe. La tirosina sí absorbe. Entonces, si tienen muchas tirosinas, pues puede ser útil para calcular la concentración de la proteína simplemente por la absorbencia de la proteína. Pero si tienen triptófanos, noten la diferencia de la absorbencia entre la tirosina y el triptófano. Entonces, con un solo triptófano tienes para trabajar felizmente con tu proteína, porque es una propiedad física que te va a servir para
para seguir a la proteína, para verla con aparatos específicos, espectrofotómetros, ¿no? O vectores ópticos. Eso te va a permitir determinar la presencia de la proteína simplemente por la presencia de estos aminoácidos, tirosina y triptófano. Entonces, esta particularidad de la absorción de luz es muy importante para el estudio de las proteínas. Sí, en nuestro caso es prácticamente lo que utilizamos para estudiar las proteínas. Estudiamos fluorescencia, estudiamos absorbencia y también polarización, la polarización de las estructuras proteicas. Toda la parte de espectrofotometría, espectrofluorometría y espectropolarimetría lo estudiamos. Entonces, todo esto es fundamental para trabajar con proteínas. Entonces, se puede hacer, además, como son números, esto nos da el puente hacia las matemáticas en las proteínas. Entonces, tú puedes hacer matemáticas con proteínas de una forma muy, muy, muy precisa. Simplemente por la presencia de estos aminoácidos. Entonces tenemos ecuaciones que nos va a definir, que nos van a dar, por ejemplo, el coeficiente de extinción molar. El coeficiente de extinción molar es un valor que nos indica cuánta luz va a absorber una determinada cantidad de aminoácido o de proteína. Y ese valor, recuerden, es un número y tiene unidades, es muy útil para determinar la concentración de proteína o bien para determinar modificaciones químicas en algún momento. También puedes modificar el triptófano, ¿no? Tú puedes hacer análisis, ya no tanto descriptivos, de si sube o baja, porque eso es lo que hacen los biólogos generalmente. Te dicen, subió, bajó, se movió a la izquierda, se movió a la derecha, se hizo más redondo, se hizo más cuadrado, se hizo más triangular, le salieron rayas, perdió una extremidad, cosas por el estilo. Todo es descriptivo, ¿no? Pero eso vale hasta cierto punto y ya no es válido en ciertos estudios, porque tienes que utilizar matemáticas. Entonces, esta propiedad te permite la utilización de las matemáticas. Y matemáticas bastante, no tan, bueno, relativamente sencillos. Yo creo que para un biofísico como ustedes va a ser sencillo, pero para los biólogos es complicadísimo, súper, súper, súper complicado. Y también van a utilizar ecuaciones que son sencillas en términos matemáticos, pero muy, muy complicados para un biólogo. Difícilmente se atreverían a manejar eso. Y esencialmente a los biofísicos les da esta herramienta para poder estudiar la materia viva. El que ustedes pueden tener algo, una propiedad que puede ser traducido a un número o una unidad. Entonces esto es básico, es fundamental en el estudio de las proteínas, el tener esa propiedad, sea algo que puedas cuantificar, que puedas llevarlo a un número con una unidad pegada, desde luego, que le dé significado. Y puede hacer infinidad de cosas, tanto en espectrometría de absorción, como en fluorescencia, como en polarización, todo con números. O sea, presentas tu gráfica y presentas números. Y puedes decir muchas cosas en términos numéricos. Y claro, la descripción de los procesos se vuelve mucho más fácil en términos también números. En termodinámica, lo mismo. Necesitas números. Entonces, eso te permite, te da esa herramienta, tener números y poder trabajar este tipo de procesos en diferentes áreas. La termodinámica, las espectrometrías, fotometría, fluorometría, etcétera. Entonces, esto te da este puente para utilizar matemáticas. Bien. Ok, entonces son 3, fenilalanina, tirosina y triptófano. Y los importantes para el estudio
Las proteínas son la tirosina y, sobre todo, el triptófano. Entonces, tener un triptófano en una proteína y ubicado en la posición que a ti te interesa es un regalo de la naturaleza. Entonces, a veces se tiene suerte. A veces te sigue la suerte. Y bueno, solo es cuestión de voltear a ver qué es lo que hay en la bolsa, ¿no? Te puedes encontrar cosas interesantes. Bien. Entonces tenemos ahora a los aminoácidos polares no cargados. Entonces tenemos a la serina, habíamos comentado de la serina, que vamos a tener prácticamente a los dos aminoácidos que nos faltaban por ver, que tienen grupos hidroxilos. Entonces son tres. Uno es la tirosina, que ya vimos, que está en el grupo de los aromáticos. Otra es la serina, que esta es una de las principales, de los principales aminoácidos con grupos polares. El OH es un hidroxilo netamente, es un alcohol. Y en segundo lugar o en tercer lugar tenemos a la treonina. Entonces también tiene un grupo hidroxilo, solo que en el carbono 3 o el carbono beta, en la cadena lateral R. Entonces son aminoácidos polares. Entonces la más interesante es la serina. La treonina también lo es, pero personalmente me gusta más la serina. Porque se parece más a la cisteína. De hecho, esa es la razón de por qué me gusta más. Entonces, si notan a la serina y lo comparan con la cisteína, la similitud es impresionante. Entonces, la cisteína y la serina son idénticas en tamaño. La única diferencia es el átomo de azufre. Entonces, el átomo de azufre, desde luego, es más pesado que el átomo de oxígeno. Entonces, la cisteína tiene más peso que la serina, pero estructuralmente es idéntico que la serina. Son iguales, excepto que una de las esferas, la esfera del azufre, pues es mayor. Es como sus pelotas pues, que juegan en el parque, ¿no? Un balón de fútbol, y por ahí alguien tendrá una pelota de esas para hacer ejercicios, los que venden, que usan algunas chicas, ¿no? Se suben en ellas y se dan vueltas. Entonces, en lugar de un balón de fútbol, pues tendrán esa pelotota ahí. Entonces, pero estructuralmente sigue siendo idéntico, solo que tiene este átomo más grande, ¿no? Son similares. Y entonces esta propiedad de similitud también puede ser explotada, ¿no? En la serina y la cisteína. Ok, entonces son polares porque pues pueden interaccionar con el agua, formando puentes de hidrógeno. La razón pues es porque son grupos hidroxilos o OHs. La cisteína, el SH, el sulfidrilo. Entonces son grupos hidroxilos. Y el sulfidrilo en la cisteína. Y la asparagina y la glutamina, pues los grupos aminos y el carbonilo, pues tienen esa facilidad de formar puentes de hidrógeno. Recuerden que no nada más el OH, el hidroxilo puede formar puentes de hidrógeno, también los grupos aminos. Los grupos carbonilos tienen un par de electrones libres que pueden interaccionar con el agua como aceptores de puentes de hidrógenos. Eso lo hace ser polar. Entonces, la diferencia entre la asparagina y la glutamina es mínima porque es solamente la presencia en exceso, la presencia de un carbono extra, ¿no? En el caso de la glutamina. Entonces, es prácticamente el mismo grupo químico, solo que más largo. O sea, es ligeramente más apolar en su parte cercana al carbono alfa, pero es más largo la glutamina. Entonces son similares la asparagina y la glutamina.
excepto que el brazo es más largo, la cadena lateral R es más larga. Como si tuviéramos dos bracitos, ¿no? Uno más cortito que el otro. Entonces, bueno, cuando se comparen los brazos, pues la glutamina tendrá un brazo más largo. Entonces, bueno, eso. Pero puedes hacer lo mismo con los dos bracitos. No sé. Uno pues es más cortito, ¿no? Y eso tiene alguna funcionalidad en las proteínas, sí lo tiene desde luego. Porque las distancias moleculares cuentan a nivel de proteínas. Entonces, un carbono extra te puede permitir alcanzar una estructura que con un carbono, que si no tuvieras ese carbono, no alcanzarías esa estructura. Entonces, te permite que puedas alcanzar ciertas estructuras en el espacio. Aunque tengas la estructura para reaccionar, si no tiene la distancia suficiente, pues no va a reaccionar, ¿no? Entonces, es crucial esto en la precisión carbono extra. Y químicamente, pues tendrían la misma reactividad, ¿no? La asparagina y la glutamina. Entonces, la diferencia es mínima. Es mínima. Un carbono extra, en el caso de la glutamina. Y sí, son las formas amídicas del aspartato y del glutámico, del ácido glutámico. Entonces recuerden que el grupo amida es el carbonilo y el amino. Entonces es el grupo amida, la amida. El grupo amida. Entonces cuando se formen los puentes, el enlace peptídico, porque este carbonilo va a formar un enlace covalente con un aminoácido contiguo, pues prácticamente cuando tengamos la presencia de estos aminoácidos, pues vamos a tener prácticamente grupos amidas, varios grupos amidas en esa región. Perdón. Y esto puede ser importante en esas regiones, el tener varios grupos amidas. Ok. Entonces, por el nombre, fácilmente sabemos que son derivados del aspartico y del glutámico. Son aminoácidos cargados negativamente, porque eso sí tienen el grupo carboxilo en la parte final de la cadena. Bien. Aquí terminamos porque ya me pasé. Las preguntas yo creo que para la siguiente, ¿no? Ya, la siguiente clase. No se les olvide la tarea. Cuídense mucho. Gracias, profe. Hasta luego. Gracias, profe. Gracias, profe. Hasta luego. Gracias, profe.